rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Mi hermano Jorge, ¿nos puede regalar el título del tema, por favor? Amén. La decisión es de Dios. La decisión es de Dios. Mis amados, ¿por qué creen ustedes que el título del tema es este? ¿Por qué creen que es la decisión de Dios? Aquí lo vamos a ver. En el capítulo 11, vamos a devolvernos una hojita o un capítulo atrás, y vamos a ver por qué fue la decisión de Dios que el hijo de David muriera. Vemos en el capítulo 11, le vamos a contar así resumido porque es muy largo y se nos hace larga la noche y no alcanzamos a terminar la prédica con este tema. Entonces vamos a resumir. Dice la palabra que nos habla de David y Betsabé, su mujer. Pero en el capítulo 11 nos está hablando de que David era encomendado para algo, y fue encomendado, fue comisionado para estar en la guerra en ese momento. Él tenía que estar en la guerra con el pueblo de Israel, porque dice el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Amén. Entonces aquí vemos algo. Vemos que David tenía que estar en la guerra, tenía que estar con el pueblo de Israel peleando, ¿cierto? Tenía que estar, no tenía que estar en ningún lugar más, sino que tenía que estar con el pueblo de Israel, con los generales que había mandado en ese lugar, persiguiendo, matando y destruyendo al pueblo amonita. Y dice la palabra en el versículo 1 que ellos ya tenían sitiado al rey de los amonitas. Entonces yo veo aquí en este versículo que David no tenía que estar en el lugar donde vamos a ver ahorita que él estaba. Vemos en el segundo versículo hasta el 4 que al caer la tarde, dice la palabra,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué tenía que estar David en ese lugar? ¿Haciendo qué? ¿Cierto? Muchas veces nosotros, por nuestra ociosidad, por nuestra comodidad, por no querer hacer nada, muchas veces estamos en el lugar que no es indicado, en el lugar equivocado, en el lugar que no es. Y así le pasó a David. David, dice la palabra, que él, en vez de estar en la guerra, era en el terrado de su casa, de su palacio, haciendo nada, cuando su gente se estaba matando por el reino, por conquistar el reino que él había mandado. Dice la palabra también que cuando David vio a esa mujer bañándose, a simple ojo le gustó y mandó por ella. Pero cuando mandó por ella, dice que envió David a preguntar por aquella mujer. Él, antes de enviar por ella, preguntó quién era esa mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Dián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de la inmundicia y se volvió a su casa. Aquí vemos a un David cometiendo muchos errores. Y uno de los primeros errores es que, aún él sabiendo que esa mujer era casada, la mandó a llamar. Aún David, sabiendo de que él también era casado, él también tenía sus matrimonios, tenía sus concubinas, pero no le importó, mandó por esa mujer. Hizo uso mal de su poder, de poder como rey, ¿cierto? Él dijo: yo soy rey aquí, yo la mando a llamar, me acuesto con ella, ella se tiene que acostar conmigo porque yo soy el rey. Y así lo hizo. Y dice la palabra en el versículo 4 que ella se limpió, se purificó de su inmundicia. Cuando habla de esa inmundicia es porque estaba hablando de que esa mujer apenas había pasado su periodo menstrual. Y en el tiempo, cuando en esas culturas y en esas regiones, en esos países, cuando la mujer está en el periodo menstrual, ellos tienen que incubarse en sus casas 7 días sin poder salir hasta que termine su periodo menstrual y ellas se purifiquen para poder salir, porque si salen así son apedreadas, son matadas, no las dejan porque las van a ver como impuras. Y aún así David cometió el error de acostarse con ella, aún ella apenas estando en la purificación de su cuerpo. Amén. ¿Qué pasa por ese pecado? Vemos en el versículo 5 del capítulo 11 que la mujer concibió y envió a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y a Joab, y Joab envió a Urías a David. ¿Qué hizo David? Cuando vio que esa mujer estaba encinta, yo creo que casos especiales pasan en estos tiempos. Muchas veces cuando la mujer o cuando el hombre le es infiel al hombre, la mujer le es infiel al hombre y queda embarazada. Yo vi muchos casos de esos en mi pueblo, en mi tierra. Buscaban emborrachar a su esposo para acostarse con ellos, para decir: ese hijo es tuyo, ¿cierto? Eso pasó con David. David, ¿qué hizo en ese momento? Mandó a llamar a su esposo de la guerra y le dijo: venga, tómese este descanso, ve a tu casa, acuéstase con ella, duerma con tu esposa, ¿cierto? Pero David sabía por qué lo estaba haciendo. Pero encontramos un hombre fiel, encontramos un hombre que era fiel a ese rey, a ese reino, a ese Israel. Y él le dijo: no puedo ir a mi casa
¿Cómo voy a ir yo a dormir a mi casa cuando la batalla están allá mis guerreros, mis soldados, mis hermanos peleando y yo voy a estar durmiendo tranquilo en mi casa? No puedo. Y David, al ver que él no quiso ir a dormir a su casa, sino que se quedó durmiendo en el palacio con todos los soldados del palacio, lo invitó a pasar una noche de cena, de beba, de tragos, y lo emborrachó. Y borracho le dijo: ahora sí, puede irse a dormir a su casa. Y él le dijo: no. Y se acostó ahí en el lugar del palacio, no quiso ir a dormir. Entonces, como David, cuenta la historia, que como David no vio que no lo pudo persuadir, entonces ¿qué hizo? Llamó al general y le dijo: venga, hágame un favor, cójame, le voy a mandar a Urías y me lo pone en el frente donde pelean los guerreros más guerreros, para que lo maten. Y eso pasó. Así pasó, porque así hizo este general. Puso a Urías Eteo en el frente donde peleaban los guerreros más guerreros, los más fuertes, y lo mataron. Y le dieron la noticia a David, y dice la palabra que David se esposó con Betsabé. Pero ¿qué pasa? Ahora sí, vamos al capítulo 12. En el capítulo 12, empezando el versículo 1, dice la palabra: y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Vino ese profeta a hablarle a David. Vino ese profeta de parte de Dios a decirle a David el pecado que había cometido. Pero le habló en parábolas, como lo hacía Jesús con el pueblo de Israel. Y David no entendió. David no entendió cuando él le habló del rico, de ese hombre rico y de ese hombre pobre, de ese hombre rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, y de ese hombre pobre que había comprado un cabrito, lo había sostenido. Haga de cuenta como nosotros tener un gatico o un perrito y criarlo con nuestras manos, ¿cierto? Darle de comer, tenerlo en nuestro seno y verlo como un familiar más. Así tenía ese varón, ese hombre pobre, a ese cabrito. Pero dice la palabra, estoy resumiendo, que vino un caminante a ese hombre rico y le dijo: hágame de comer. Pero él no quiso usar ninguna de sus vacas. Le decía Natán a David, contándole en parábola el pecado que David había cometido. Y él le dijo, y ese hombre rico cogió, no quiso coger ninguna de sus vacas, ninguno de sus corderitos, sino que cogió el corderito del hombre pobre, lo mató y hizo un guisado para el hombre que venía de caminante. Y David exclama, dice su palabra en el versículo 5 del capítulo 12 de segunda de Samuel. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él no sabía que estaban hablando de él mismo, porque él fue el que hizo eso. Y dice la palabra en el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová,
haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tremendo, tremenda la historia. Yo lo voy a traer a este tiempo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces, por estar en el lugar que no debemos de estar, cometemos el pecado? Y ese pecado engendra pecado. Pero al engendrar pecado, engendra la muerte. Mi hermana Caterina me puede buscar Santiago, es capítulo 1:15, me parece que es. El pecado engendra pecado. El pecado está engendrando muerte. Y eso pasó. ¿Lo puede leer, mi hermana, por favor? Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. La concupiscencia. Cuando se habla de concupiscencia, ¿qué creen ustedes que es? ¿Quién da más? No me hablen todos al mismo tiempo porque no les escucho. Cuando se habla de la concupiscencia, está hablando de nuestra propia carne. La concupiscencia de pecado con el que nacemos nosotros en nuestra carne. Por esa concupiscencia, porque lastimosamente nosotros los hombres no podemos mirar a una mujer, ¿cierto? Y más cuando estamos en el mundo. Cuando estábamos en el mundo las mirábamos y ¡wow! Nos pasaba ese, y ahí teníamos alma de torero porque hacíamos eso, ¡wow! ¿Cierto? Las mirábamos y le hacíamos el ole. O cuando está uno en una avenida donde pasan y pasan mujeres, tenemos espíritu de tenista. Es tran, 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 tran. ¿Cierto? Tenemos espíritu de tenista. Entonces, ¿qué le pasó a David? David al salir alterrado a la terraza del palacio, vio esa mujer. Me imagino que hasta, no sé cómo se bañarán las mujeres en el oriente, si desnudas o con vestidos o con bebidor o como sea, pero la vio tan hermosa que la mandó a llamar. ¿Qué se le levantó a David? La carne, al ver esa mujer tan hermosa. Y él tener ese poder, la carne, el ego, ¿cierto? Ese ego se le levantó, es que yo soy el rey, y se me levantó la carne y la quiero para mí. Como el niño que quiere el juguete y tiene que ser ese juguete, así sea el más feo. Así le pasó a David. Él encontró ese pecado, esa concupiscencia del pecado de la carne, lo llevó a cometer ese gran pecado. Y ese pecado lo llevó a otro pecado peor, que fue el pecado de la muerte. Matar a su esposo, al esposo de aquella mujer. Y ese pecado lo llevó a cometer otro pecado. Un hijo. De ese pecado nació otro, un hijo. Pero aquí es donde empieza a actuar Dios. Aquí es donde empieza el Señor a meter sus manos. Y cuando Dios mete sus manos en nuestra vida, no es para dañarla. Así haya una muerte en nuestra familia, es para arreglar nuestras vidas. Y eso pasó con David. Aquí vemos que a través de ese pecado que tuvo David con Betsabé, nació ese hijo. Pero Dios dijo, ese hijo no va a nacer. Y le mandó a Natán y le dijo, por causa, lo vamos a leer en el versículo 14, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mis amados, por nuestros pecados
hacemos blasfemar a la gente de la calle, a la gente inconversa. Por nuestra manera vana de vivir muchas veces hacemos blasfemar a aquellas personas y dicen: este no es cristiano, este no es el hijo de Dios, míralo cómo habla, míralo cómo vive, míralo lo que hace. Hacemos blasfemar a aquellos enemigos de Dios, aquellos que cualquier cosita que vean mal de las cosas del Señor las quieren blasfemar. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros queremos muchas veces andar como David. Nosotros queremos andar a toda hora queriendo blasfemar, hacer blasfemar el nombre de Dios. Muchas veces hacemos colocar esas palabras del mundo en contra del Señor. Por eso la palabra dice en uno de los evangelios: ¿acaso hallará el Hijo del Hombre fe cuando vuelva a la tierra? ¿Irá a hallar fe el Señor cuando vuelva a la tierra? Y muchas veces, y mucha de esa falta de fe en el mundo va a ser por su mismo pueblo, por ese pueblo que entra a una congregación, por ese pueblo que se congrega, pero viene solamente a congregarse, viene solamente a escuchar, a oír, no a escuchar, porque escuchar es diferente que oír. Vienen a oír solamente, vienen a ocupar espacio solamente, porque cuando salen de acá, salen a hacer lo mismo, a seguir pecando, a seguir cometiendo errores. Entonces vemos aquí que Dios le está diciendo por medio de Natán a David: por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, por eso ese niño morirá. O sea, el pecado muere ahí, no va más. Porque yo les voy a decir algo: ¿qué hubiese pasado si ese niño no hubiese muerto? David sigue haciendo lo mismo. David sigue cometiendo los mismos errores. David sigue consiguiendo lo que no tiene que conseguir, ¿cierto? Yo les cuento una pequeña porción de mi testimonio cuando llegué a los pies de Cristo. Yo entraba a la iglesia jueves y domingo, y cuando salía a quemar. Pero el Señor me hizo dar un infarto, me hizo dar esa taquicardia que ya me estaba muriendo, ya estaba viendo era al otro lado. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no me hubiese hecho dar a mí ese infarto o ese preinfarto, no sé cómo llamarlo? Pero si no me hubiese pegado ese susto, estuviese entrando a una iglesia, pero cuando estuviese saliendo seguía quemando. Entonces, muchas veces el Señor tiene que tomar cartas en el asunto. Muchas veces el Señor tiene que hacer las cosas difíciles para nosotros, pero para el Señor no son difíciles, porque lo que Él está queriendo ver en nosotros o hacer en nosotros es que nuestra vida empiece a caminar rectamente para Él. Porque no es como nosotros queramos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen: es que yo sigo a Dios, o yo creo en Dios a mi manera. Estamos equivocadísimos, porque no es a nuestra manera, es a la manera que la palabra nos dice cómo tenemos que seguir a Dios. La palabra dice que Jesús, viendo a sus discípulos, le dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz todos los días, ¿cierto? Niéguese a sí mismo, y ahí sí, sígame. Nosotros tenemos que seguir a Dios de la manera que Él nos está diciendo cómo seguirlo. Sino si así somos personas como David, cuando le pecó, cuando quiso fallarle al Señor, si así somos personas que queremos vivir un evangelio light, un evangelio de nata,
Un evangelio donde no nos gusta que nos comprometan, sino venirnos a sentar domingos a domingos, y si hay cultos domingo, miércoles, domingo, así queremos venir, o cuando queramos o cuando podamos, no hacer esfuerzos de nada. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese verdadero vivir para Cristo? Y eso quiso Dios con David. Eso quiso Dios. Y dice la palabra en el versículo 16: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y dice el versículo 18: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mis amados, aquí la palabra nos está mostrando algo muy especial, que muchas veces nosotros oramos por el pecado. Muchas veces nosotros oramos por lo que hicimos en pecado, y seguimos trayendo en pecado, y queremos que ese pecado no se muera. Muchas veces nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero esas cosas mal Dios no las quiere quitar, y nosotros queremos postrarnos, nosotros queremos ayunar y decirle: Señor, no me quite ese pecado que estoy haciendo. ¿Cuántas veces de pronto hemos estado nosotros en esa situación y nos hemos ido y nos hemos postrado, hemos ayunado, y el Señor diciendo: es que yo no te voy a dar eso, y nosotros diciendo: Señor, pero es que yo lo quiero, Señor, pero es que yo lo necesito, Señor, pero es que dámelo, Señor, eso es mi vida. Y Dios está diciendo: pero no, eso no es lo suyo, eso no es lo que yo te quiero dar, porque eso viene de pecado, eso viene engendrado de pecado. Y nosotros estamos diciendo: pero yo lo quiero. Y ayunamos por el pecado, y vigilamos por el pecado. David ayunó 7 días por algo que ya no tenía reversa, por algo que ya Dios había dicho: se muere. Y la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios le mandó a decir con Natán: el niño se muere. Usted no va a morir por el pecado, pero el niño sí va a morir. Dios nos está diciendo muchas veces: ese pecado se muere hoy, o esa consecuencia del pecado se muere hoy. Pero como a nosotros nos duele más la consecuencia que el pecado que hacemos, entonces lloramos por la consecuencia, nos enlutamos por la consecuencia, nos alejamos de Dios por la consecuencia. Pero cuando el Señor quiere algo para nosotros, Él nos quita todo lo que no nos sirve. Cuando Dios quiere hacer de nosotros reyes y sacerdotes, como lo dice su palabra, Él dice: empiezo a limpiarte. ¿Qué dice la palabra en el capítulo 15 del Evangelio de Juan? Cuando Él dice, la palabra dice que que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, y nuestro Padre el labrador, ¿cierto? La palabra está diciendo que nuestro Padre, que es el labrador, nos limpia, nos está limpiando, nos está quitando lo que no nos sirve. Y aquí cabe todo eso. Muchas veces Dios tiene que tocarnos con nuestras familias, Dios tiene que tocarnos con nuestros empleos, Dios tiene que tocarnos en nuestra casa, con nuestros matrimonios,
porque no estamos haciendo las cosas bien, porque no vivimos haciendo las cosas bien. Entonces Dios está diciendo, como no estás haciendo las cosas bien, como estás cometiendo pecado, por lo que yo te quise dar un día, pero no lo quisiste, porque estás en pecado, entonces te lo voy a raer, te lo voy a quitar. ¿Cuántas veces cuando estábamos solteros, y pues estoy hablando para los casados primero y para los solteros hoy en día, tenemos una relación y esa relación se nos daña o la dañamos, y por ese daño y por ese pecado que de pronto cometemos con nuestra relación se nos acaba, y nosotros lloramos y nosotros nos matamos la cabeza, y de pronto Dios está diciendo, es que no es, ese hombre o esa mujer no es para usted. O de pronto Dios está diciendo en ese momento, o ese hombre o esa mujer, o arreglan su situación como van, o se acaba esto se muere, como pasó con David. Porque Dios no quiere que en lo que Él nos está dando haya pecado. Yo le tomo unas palabras de mi hermana Caterine en unas noches de gloria, cuando ella dijo, Dios lo único que quiere en nuestras vidas es bendecirnos. Es bendecirnos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios no quiere que se nos acabe nuestra vida por nada. Dios quiere más que darnos esta tierra que hoy estamos caminando en ella. Dios quiere que nosotros partamos con Él, estemos con Él en las bodas del Cordero. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Esto se acaba aquí. La palabra dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra jamás pasará. Las cosas con Él no se acaban, siguen, aunque nosotros nos vayamos de este lugar. Entonces Dios no quiere solamente que nosotros tengamos la bendición en lo material. Dios quiere que nosotros tengamos la bendición para que nos vayamos y partamos con Él. Amén. Amén. Entonces aquí estamos viendo que aunque David ayunó, aunque David se hizo sus rituales que hacían en esos tiempos y en esos países y en esas culturas, no impresionó a Dios. Nosotros podemos llorar, podemos patalear, podemos decir, podemos colgar la cuerda y decir, es que me voy a colgar, Dios, si usted no me devuelve lo que me ha quitado, o si, porque somos tan descarados que le echamos la culpa a Dios y le colgamos soga y todo para que Dios desista de la decisión que tomó, como la decisión que tomó con David. Mis amados, la palabra nos está diciendo que cuando los siervos le dijeron a David que el niño había muerto, ¿qué hizo David? Dice el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando esos momentos estén pasando? ¿Qué es lo que menos hacemos, cierto? Buscar a Dios, lavarnos. ¿Y qué es lavarnos? Ir a ese secreto y empezar a buscar esa presencia que nos limpia, esa presencia que nos lava, esa presencia que nos hace otra vez personas nuevas, que limpia nuestra mente. David, ¿qué fue lo primero que hizo? Se lavó, se ungió, entró a la casa del Señor, oró. Yo me imagino que le dio gracias. ¿Cuántos damos gracias por lo malo? ¿Cierto que no damos gracias por lo malo? Pues por lo malo que nos pasa. ¿Cierto que lo primero que hacemos es, Dios, pero usted qué hombre? ¿Cierto?
Nunca le decimos, Señor, gracias, porque a pesar de que pasó esto, a pesar de que se me murió mi papá, se murió mi mamá, Señor, te doy gracias porque, Señor, tú tienes ese propósito para mi vida. Y a través de esa muerte, o a través de ese cambio, o a través de ese rompimiento, Señor, mi vida cambió. Mi vida es otra. Señor, a pesar de que yo ayuné, a pesar de que yo me rasgué mi vestidura, me quité el pelo, me envolví en tierra, en ceniza, Señor, nunca hice que tu decisión se cambiara. Porque dice la palabra aquí en el versículo, dice la palabra, está diciendo que él se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. O sea, hace que no fue y comió y después fue a la casa de Dios, no. Siguió en ese ayuno y fue y se presentó y le dijo, Señor, aquí estoy, aunque mi hijo se murió, aquí sigo delante de ti, porque tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Dice la palabra en el versículo 21, y le dieron sus siervos, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y en el 22 le respondió David, diciendo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¿Cierto? Cuando el niño estaba vivo, él ayunaba, teniendo esa esperanza de que Dios le iba a levantar el niño de esa enfermedad. ¿Cuántas veces nosotros seguimos orando y orando, y en este momento podemos estar orando y orando por algo que Dios está diciendo, no se lo voy a dar? Señor, pero es que mirás que yo quiero esto, y todas las noches vamos y nos postramos, pero Señor, queremos mover el corazón a Dios diciéndole, pero Señor, es que yo quiero, pero Señor, es que mira, y le hacemos pataletas a Dios y nos ponemos a llorar y nos ponemos a hacer el berrinche y le decimos, Señor, pero es que yo lo necesito, y Dios está diciendo, no se lo voy a dar. ¿Cierto? No se lo voy a dar. Tanto es que cuando Lázaro se murió, ¿qué le dijo María y Marta a Jesús cuando Jesús llegó de ella? Señor, si no te hubiera sido. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿No les he dicho que si creen verán la gloria del Señor? ¿No les he dicho y no nos ha dicho el Señor que si nosotros creemos de los propósitos del Señor, vamos a saber aún qué le vamos a pedir a Dios? Porque nosotros pedimos, la palabra lo dice, pedimos, pero pedimos mal, porque lo que pedimos lo pedimos para nuestros deleites. Estamos pidiendo para nuestros deleites. Estamos pidiendo para saciar nuestra carne, nuestra mente, la vanagloria, el deseo de nuestros ojos, para querer mostrar lo que no somos, para querer tener lo que no debemos de tener. No nos importa que eso nos haga daño, que eso nos saque del camino del Señor, pero es que yo lo quiero tener. Y el Señor nos está diciendo, no se los voy a dar. ¿Y cómo nos dice que no nos lo va a dar? Cuando pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y no nos llega la bendición
que creemos nosotros que es bendición. Y el Señor cada día en su palabra, con un predicador, por medio de un predicador, del pastor de la iglesia, por medio del predicador invitado, por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de una prédica por radio, nos está diciendo: no se lo voy a dar. Y vamos otra vez y nos inclinamos: Señor, pero es que yo quiero. Pero mira que te está haciendo daño, ¿cierto? Y aquí David dijo: listo, ya, se acabó. Cuando estaba, ayuné por él, pedí por él. Vamos a ver si el Señor se conduele y me lo da de nuevo. Pero no nos lo dio. Mis hermanos, el que esté orando por lo que Dios ya le dijo que no se lo iba a dar, no ore más. Sencillo. Dígale: Señor, cuando tenía la esperanza, oré, ayuné, vigilé, pero ya veo que ya esto murió. Se lo entrego, tómelo. Muchas gracias, Señor, y ahora sí, haga de mí lo que tú quieres. ¿Cierto? Porque muchas veces la consecuencia que nosotros estamos viviendo es por causa del pecado que vivimos, de lo que no nos convenía, o de lo que un día el Señor nos lo dio con bendición y nosotros lo dañamos con pecado. ¿Cierto? Entonces, aquí en el versículo 22, cuando David le respondió, dice: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios podrá tener compasión de mí y vivirá el niño? Pero más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mis amados, si Dios nos ha dicho que no nos lo va a dar, no nos lo va a dar. ¿Cómo es el título del mensaje, mi hermano Jorge? La decisión es de Dios. La decisión es de Dios. Y Él decidió y dijo: no se lo voy a dar, no lo voy a levantar. Así ayune 15 días, así ayune 40 días, no se lo voy a dar. Y muchas veces, mis amados, cuando Dios dice que no nos lo va a dar, pero nosotros seguimos metiendo la cabeza, y metemos la cabeza, y volvemos, y tenemos lo que le pedimos a Dios, que Dios no nos quiso dar, pero que volvemos y lo tenemos, decimos: sí, Dios me lo dio. Si vio que rogué tanto que Dios me lo dio, y de ahí para adelante sigue viviendo esa vida crítica, ese momento difícil, y por el pecado va a vivir peor de lo que estaba viviendo cuando estaba ayunando por lo que estaba pidiendo. Mis amados, yo les tengo una excelente noticia, y se la tengo en el versículo 24. Vamos a leerlo. Dice la palabra: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. ¿Cierto? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Ayer nuestro pastor Arturo lo decía: Él quiere hacer cosas nuevas con nosotros. Él quiere darnos cosas nuevas, donde nosotros vamos a poder gozarnos, porque aquí vemos que dice que ese hijo que tuvieron ellos lo amó Dios. El otro hijo no lo amó el Señor, porque venía de un pecado,
pero lo que viene va a ser mucho mejor. Lo que el Señor tiene para nosotros, y después de que la palabra lo dice, que las bendiciones de Dios no añaden tristezas, y después de que diga la palabra que eso lo ama Dios, eso entra por dentro de un tubo, eso no tiene parada en ninguna parte. Eso es como el tren de Tokio, eso es una flecha, para donde va y para donde tiene que llegar, llega. Hoy, mis amados, el Señor está diciendo: lo que un día yo te quité, hoy te lo voy a dar con más bendición. Y vemos algo muy tremendo, porque es con la misma Betsabé, es con la misma persona que cometió el pecado, que vuelve a tener su hijo Salomón, y es amado por el Señor. Ustedes, yo creo que uno dirá: pero las cosas de Dios sí son como tan confundidas, hombre. Con Betsabé tuvo un hijo y se lo llevó. ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? Pero volvió con Betsabé, a pesar de que ellos cometieron pecado, volvió y concibió otro hijo, y ahí sí lo amó. Entonces, mis amados, muchas veces no son los tiempos. No son los tiempos. Muchas veces en los tiempos nosotros nos queremos adelantar, queremos caminar 3 pasos más adelante de Dios, y delante de Dios no camina nadie. Ay, Dios, oiga, ahí nos habló. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios dice: no es así. No es así, es como yo les dije que era. Entonces, aquí vemos en el versículo 24 que ya ellos hicieron las cosas de una mejor manera, y ya está bien visto por los ojos del Señor. Amén. Entonces, mis amados, Dios hoy quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Dios no quiere que vivamos a nuestra manera, como quiso David llevar su vida, porque era el rey, porque tenía poder. Él quiso hacer las cosas a su manera. Estuvo en el lugar donde no tenía que estar, cuando él tenía que estar en otro lugar, y por estar en ese lugar donde no tenía que estar, ahí empezó el pecado. Ahí empezó una vida de pecado que David no supo llevar. Y por esa vida de pecado que tuvo con Betsabé, con el marido de Betsabé, mis amados, yo los invito a que lean Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Habla de todo lo que le pasó a David por ese pecado. Empezaron sus hijos a matarse, sus hijos a violarse, a quererle quitar el trono a David, a no ver a David como el rey, sino quererlo, lo veían como un enemigo. Eso fue tremendo. Ese pecado que cometió David de adulterio y por matar a Urías, se le formó, porque el mismo Dios le dijo: por haber matado a Urías, entrará la espada a su familia. Y a espada se mataron los hijos de David. Hubieron muertos por espada, porque el uno violó a su hermana, a su sobrina, el otro mató al hermano. David le tocó que matar a un hijo porque se levantó contra él, quería el reinado. Entonces, por ese pecado hubieron tantas cosas. Nació un pecado, engendró otro pecado, y toda la concupiscencia de la carne lo llevó a que hubiera pecado en su familia. Mis amados, hoy el Señor nos quiere decir a través de esta palabra que no es como nosotros queremos llevar nuestra vida, no es como nosotros queremos poner camino
porque ya Él nos hizo el camino, y ese camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. No es el novio, no es el marido, el esposo, no es el carro, no es la finca, no es el título que tenés, no es el nuevo empleo, es Dios. Y si Dios no lo da, viene con bendición. Pero si Dios dice que eso no es de Él, mis amados, créalo, que problemas vamos a tener en ese caminar, como lo tuvo David, hasta que volvió y se llegó a su esposa y ya tuvo la bendición. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. Padre de la gloria, Señor, yo te doy gracias, bendito Rey de los cielos. Gracias por esta palabra que tú nos has dado, Padre. Gracias, bendito Rey, Señor, porque como David, bendito Dios, nosotros también hemos querido caminar de la manera que nosotros queremos. A pesar de que tú nos hablas y nos hablas a través de tu palabra, a pesar, Señor, del tiempo, no porque somos bebés espirituales, ni porque somos ancianos espirituales, Señor, es que aprendemos, bendito Dios. Es muchas veces que aprendemos porque desobedecemos tanto, Señor, que tú tienes que reprendernos muchas veces, Señor, que tú tienes que meter las manos, Señor, en lo que nosotros hemos querido llevar, bendito Dios. Cuando tú nos estás diciendo, Señor, que no es de esa manera, aún así queremos, Señor, desobedecerte y queremos seguir haciendo las cosas de la manera que a nosotros, Señor, nos interesa, a interés propio, bendito Rey de los cielos. David nunca se imaginó, Señor, que por ese pecado, bendito Dios, iban a venir tantas consecuencias malas en sus vidas, Señor. Tanto pecado, bendito Dios, que cometió David a través de Betsabé, de haberse llegado a Betsabé y haber matado a Urías, bendito Dios. Consecuencias, Señor, buenas que vivió David, bendito Rey. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos desobedecido nosotros? ¿Cuántas veces, bendito Rey de los cielos, no hemos hecho caso a lo que tú nos hablas? Hemos caminado de la manera que nosotros queremos. Hemos hecho caso omiso a lo que tú nos dices. No nos interesa quién se pare en este púlpito a hablarnos. Solamente nos interesa, Señor, lo que estamos queriendo vivir. No importa que sea en pecado, no importa, Señor, que tú lo apruebes o no lo apruebes. Así lo queremos vivir, Señor. Ahí donde estamos cada uno, pidámosle perdón a Dios. Digámosle, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque nosotros hemos sido esa iglesia, ese pueblo tuyo, esos hijos que hemos desobedecido, Señor, que hemos dejado que la concupiscencia de carne, Señor, se levante y nos haga pecar. Que no ponemos cuidado de lo que tú nos hablas, Señor, de lo que tú nos quieres, bendito Dios, precaver, bendito Dios, sino que nosotros muchas veces, Señor, agachamos nuestra cabeza y seguimos un camino, Señor, que tú no nos has trazado. Te pedimos perdón, Rey de los cielos, porque muchas veces, Señor, escogemos lo que no tenemos que escoger. Muchas veces, Señor, el deleite, el deseo de nuestros ojos nos llevan a cometer esos errores, Padre de la gloria, porque dejamos que ese deseo de nuestros ojos sea más fuerte que nuestro sentir en nuestro corazón a lo que tú nos hablas, Señor. Padre, pero sabemos también, bendito Dios, que como David se arrepintió de sus pecados, Señor, Padre, así hoy también nos arrepentimos nosotros, Señor,
Nos arrepentimos de todo pecado, bendito Dios, que hemos cometido. Nos arrepentimos de toda desobediencia que hemos llevado en nuestra vida, que hemos llevado delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si te desobedecemos en todo tiempo y en todo momento, si nos reprochamos todo lo que nos pasa malo, Señor, cuando muchas veces, Señor, eres tú usando todos esos momentos para que nuestra vida salga adelante, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por instruirnos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por descender a este lugar. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por moverse con poder sobre este lugar, sobre cada corazón, sobre cada vida. Yo bendigo a cada hermano que hoy vino. Yo bendigo a cada hermano que hoy estuvo presto a escuchar tu palabra, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga.